Hola, hola, hola. Buen día para todos. ¿Cómo se encuentran todos los estudiantes de la Iglesia Lugar Santísimo? Hoy vamos a dar la primera clase de discipulado llamado la base. ¿Qué significa la base del discipulado? Es el fundamento, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con el discipulado y las clases en sí, sí quisiera hacer una introducción acerca de por qué es importante tener y empezar un discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? Vamos a directo. ¿Qué es el discipulado? Lo primero que debemos entender es que el discipulado no es llenar la cabeza de información. Ese no es el fin. Si vas a iniciar estas clases y tu fin es, bueno, me voy a hacer más intelectual, voy a ser, mejor dicho, el más inteligente de la iglesia, pues ese no es el motivo para hacer un discipulado. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la importancia de hacer un discipulado? Es ayudar a una persona a parecerse más a Cristo. Es decir, si tú vas a discipular a alguien, ya sea con el conocimiento que vas a aprender acá, tu fin no es ganar argumentos, tu fin no es parecer intelectual, tu fin no es parecer más inteligente o más sabio para que la gente te tenga reconocimiento, no. Tu fin es ayudar a esa persona a parecerse más a Cristo, porque de hecho Él es el más importante. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra, nuestra base es ser imitadores de Él. O sea, no es llenar púlpitos, llenar congresos, llenar iglesias, congregaciones, no. La base es parecernos más a Cristo. Y vas a estudiar para eso, ¿ya? Entonces, no es solo aprender la Biblia, sino vivirla. No vamos a aprender, vamos a aprendernos esto de memoria o vamos a aprendernos esas citas bíblicas de memoria. De hecho, es importante para que enriquezcas tu lenguaje espiritual, pero de nada sirve eso si en verdad no estamos viviendo lo que verdaderamente estamos leyendo. Entonces, la idea es leer, estudiar, aprender, pero para ponerla en práctica. Entonces, yo quiero que tú y yo nos imaginemos la semilla y el árbol. Antes de continuar, esta clase es el prefacio del discipulado. Entonces tú entras a la app, los que ya la tengan instalada, o a www, si no la tienes instalada, www.lugarsantisimo.org, y allí te instalas la aplicación. Entras, le das ahí, si estamos en un celular, le damos en las tres rayitas, en el menú, y escoges estudios bíblicos. Lo primero que vas a abrir es la opción que dice Discipulado ALS, ahí entras allí y eso es de lo que vamos a hablar hoy, el prefacio del discipulado, la base como tal. Entonces, vamos a imaginar la semilla y el árbol. Una semilla no se convierte en árbol en un día, es lo primero que tú tienes que entender. O sea, si tú dices, ya con la primera clase yo, ya sé de todo, pues no es así. Así como una semilla no se convierte en árbol en un día, tampoco nosotros, ¿verdad? Entonces, primero se siembra, luego crece, luego da fruto. Y sin embargo, para que pueda crecer, tiene que ser rociada, mantenida, cuidada. Entonces, así es el discipulado. Vamos a poner un ejemplo. Venir a la iglesia es como sembrar esa semilla, pero el discipulado es cuidar esa semilla hasta que dé fruto, ¿sí? O sea, lo vuelvo a repetir otra vez. Venir a la iglesia, nosotros cuando venimos aquí en la iglesia, los días de servicio, es como sembrar una semilla. Nosotros estamos sembrando la semilla en los corazones. Cada corazón es un terreno diferente. Por eso es indispensable que nuestro corazón tenga un terreno fértil. ¿Por qué? Porque teniendo ese terreno fértil es donde va a dar fruto. Por eso la misma palabra no cae bien, no cae de la misma forma en todos los terrenos. Hay unos que cae bien y hay otros que no cae tan bien, porque cuyo terreno está lleno de pedregales, está lleno de cosas que todavía hay que limpiar o no es una tierra todavía apta para ser sembrada. Entonces hay unos que la misma palabra produce frutos, pero la misma palabra se ahoga en otros creyentes. Entonces es indispensable antes de sembrar una semilla tener un corazón dispuesto
y preparado. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, pues estamos sembrando esa semilla, pero el discipulado es cuidar, es regar esa semilla hasta que dé fruto. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que cuidar. No es solamente venir a la iglesia, es qué voy a hacer con esta palabra. Lamentablemente hay personas que cuando llegan a casa se le olvidan, no anotan, no cuidan la palabra que reciben. Entonces la idea aquí es que nosotros cuidemos de esta información que estamos recibiendo, porque es una información muy valiosa y que si tú la pones en práctica va a dar fruto a tu vida espiritual. Entonces, el discipulado cambia el carácter. ¿Sí? Una persona demuestra que aprendió cuando cambia su manera de vivir. Una persona no demuestra que aprendió cuando sabe más o cuando diserta mejor la palabra. Una persona demuestra que aprendió cuando cambia su manera de vivir, cuando ya la gente empieza a verte diferente. Oh, pero tú antes eras así y ahora, wow, ¿cómo has cambiado? La gente va a empezar a ver tu cambio, ¿verdad? Entonces, la gente es el mejor espejo que uno tiene. Entonces, cuando empiezas a verte a través de lo que los demás están viendo de ti, ¡y qué cambio tan poderoso! Tú no eras así. Eso quiere decir que el discipulado está haciendo algo. La lectura de la palabra, el estudio, el tener la información no solamente aquí en nuestro consciente, sino en nuestro subconsciente, llevarla a cabo dentro de nosotros, pues eso se va a notar. No sirve aprender mucho si seguimos iguales. No va a servir. De nada sirve conocer toda la palabra y a la hora del té ser un fariseo más que enseña y de hecho lleva muy bien la enseñanza a los demás, pero él no se enseña a sí mismo, no vive lo que está predicando. Entonces vamos a poner el ejemplo que les dije ahorita del espejo. Y la Biblia es como ese espejo. La Biblia es nuestro espejo. Si el espejo muestra que tengo algo sucio en la cara y no me limpio, de nada sirvió mirarme. Si yo me voy a mirar todos los días en el espejo, a ver, y yo tengo una mugre aquí, pero si yo tengo la mugre aquí, me estoy mirando en el espejo y yo, ahí está la mugre, pero nunca me la quito. Entonces de nada está sirviendo que yo me mire en el espejo, porque se supone que cuando yo me miro en el espejo es para ver qué tengo. Si tengo algo acá o tengo algo acá, si tengo los dientes sucios, si tengo lagañas, si tengo que arreglarme el cabello, si cuando por lo menos nosotras las mujeres que nos retocamos, nos echamos la crema, todas esas cosas. Entonces, si yo no voy a hacerme mantenimiento en lo que estoy viendo, si yo no determino si necesito corregir algo cuando me veo en un espejo, pues de nada sirvió el que yo me estuviera mirando. Así también es leer la Biblia, escuchar predicaciones y estudiar este discipulado. De nada va a servir. Esto debe producir frutos, debe producir cambios. Se tiene que notar que estoy leyendo la Biblia. Al apóstol Pedro se le notó que estaba con el Mesías. ¿Por qué? La gente se dio cuenta, ¿no? Tu manera de hablar, hablas como él. O sea, cuando uno empieza a leer la Biblia, se nota que se está embarcando en esos misterios ocultos, en esas instrucciones divinas, en esos principios divinos que Dios nos da al alma. Entonces, se tiene que notar en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme, en mi manera de pensar. Se tiene que notar en todo. Cuando tú empieces este discipulado, se tiene que notar lo que estás estudiando. No es que vas a venir aquí, no, ¿y qué se dio en la clase? Ni por ahí, no te acuerdas. No, se tiene que notar que le estás poniendo empeño, que estás estudiando y que estás aplicando eso que estás estudiando. Amén. El cambio depende de la decisión del corazón. Dios ayuda, pero la persona debe decidir cambiar. Dios nos puede hablar de infinidades de formas, pero nosotros somos los que decidimos cambiar. Nosotros somos los que colocamos el terreno. De Dios es la semilla y de nosotros es el terreno. Entonces Dios toca la puerta, pero cada persona decide abrir. Nadie cambia obligado. El cambio comienza cuando el corazón dice, Señor, quiero aprender y quiero obedecerte. Cuando verdaderamente aprendemos a orar de esta forma, Señor, yo quiero aprender, quiero obedecer, quiero seguirte.
Entonces es ahí donde empieza el verdadero cambio. ¿Para qué sirve el discipulado? El discipulado prepara personas. Con este discipulado tú vas a ser preparado. ¿Preparado para qué? Para estar firme, para madurar, porque cuando se te revela la verdad de Cristo, tú maduras, te vuelves útil y te vuelves capaz de servir. Ya no solamente asistes a la iglesia como un congregado más, sino que empieza tu vida a serle útil a los demás, a las personas que te rodean, a tu familia. Una iglesia fuerte no se construye con paredes bonitas, sino con ladrillos firmes. Cuando una iglesia o cuando una construcción, cualquiera sea, no se ve bonita al principio, se ven obras negras, ¿verdad? Como los términos de albañilería. No, esa casa está en obra negra, pero no quiere decir que no esté firme, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros construimos bien, con una base sólida, con unas columnas sólidas, tu casa no va a caer, porque la belleza es lo último que se retoca. Lo más importante es lo que hay dentro de nosotros, lo que está firme, lo que es útil, lo que sirve. Eso es lo que hace. Cuando tú estés ahora empezando el discipulado, decide construir bases firmes de conocimiento. ¿Por qué? Porque si sigues aprendiendo bajo una base frágil, cuando tu casa parezca que está completa, va a caer en una tormenta, va a caer en un terremoto. ¿Por qué? Porque tu casa no tuvo una base firme, un fundamento firme. Intenta construir primero de adentro hacia afuera, de adentro, sana desde adentro, para que cuando empieces a discipular a los demás, pues tengas verdaderamente la firmeza para sobrellevar todas las cosas que te acontezcan, porque las pruebas vienen, muchas cosas vienen en el ministerio. Muchas. Yo creo que si Dios nos contara de todas las cosas antes que Él nos llamase, pues no lo aceptáramos por tantas cosas que pasan. Pero cuando tú haces una base firme de tu fe, esas cosas te pueden afectar en el momento, pero Dios vuelve y te levanta, porque dentro de ti hay un fundamento fuerte. Cayó una columna, pudo caer el techo, pero el fundamento quedó allí, como una palmera. La palmera, usted la ve frágil por fuera, la ve delgadita, pero cuando viene una tormenta, ella se tambalea, echa para un lado, echa para el otro, pero a la hora del té queda ahí y su raíz queda firme. Puede quedar doblada, pero su fe, su raíz queda allí. De esa misma forma nuestra fe, ¿verdad? La raíz quedará firme. Entonces, cada discípulo es un ladrillo de esa construcción. Si el discípulo es débil, se rompe fácil, se desanima, abandona rápido. Pero si es firme, ayuda a otros, sirve y sostiene la obra de Dios. Esperamos que con este discipulado seamos todos una edificación muy fuerte. Amén, porque sé que nos vamos a meter ahí en la brecha con el Señor. ¿Por qué necesitas compañeros en el discipulado? ¿Por qué no es tan bueno estudiar solo? Hay gente que dice, es que el Señor es mi pastor y nadie me faltará, yo no necesito congregarme. Ven en congregarse algo muy superficial, como que, ay, no, yo no necesito congregarme porque el Señor es mi pastor. Y hay un principio muy importante, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando venimos a congregarnos nos estamos discipulando. Por eso hay personas que cuando dejan de congregarse se debilitan, porque no andan en el mismo río que los demás, mientras que los demás ya comieron todas esas escuelas dominicales, todas esas noches de conexión, todos esos jóvenes cabos, esos mensajes poderosos que se dan. Hay gente que no, al no venir, pues se pierde ese alimento y la nutrición no es igual. Es como cuando tú le das a un hijo más comida que al otro. La nutrición no es igual. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de venir a comer comida espiritual de nuestro pastor, venir a comer comida espiritual de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te fortaleces, la fraternidad fortalece. Y no es lo mismo estudiar la Biblia solo que estudiarlo acompañado de un buen tutor que sepa cómo guiarte, sobre todo si estás iniciando el tema del discipulado. Entonces, vamos a verlo como un carbón encendido.
Un carbón dentro del fuego permanece encendido, pero si se aparta solo se apaga. Así es la iglesia. Si nosotros todos somos carbones encendidos, así sea uno que esté encendido, enciende a los demás. Por eso la fraternidad es muy importante. No podemos menospreciar. De hecho, debemos apartar nuestro tiempo para Dios. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta como discípulos es saber qué tiempo le pertenece a Dios y qué tiempo le pertenece a nuestro trabajo, qué tiempo le pertenece a nuestra familia, qué tiempo le pertenece al estudio. Porque nada de lo que hagamos en esta tierra es más importante que el hacer crecer internamente nuestra vida interior y espiritual. No hay nada. Usted puede trabajar todo el día y lo que va a hacer es agotarse. Pero cuando viene a la iglesia y aprende, hay algo que empieza a vivificarse. Un abrazo de un hermano, una palabra, una administración de Dios. Todas esas cosas nos vivifican el alma y el corazón. Entonces no podemos menospreciar eso. Y no podemos llamar religioso al que está congregándose en una iglesia porque se está alimentando. Más bien no es sabio no congregarse, porque el pensar que el tener una ropa, el hacer algo diferente a llenarnos espiritualmente, no es sabiduría. El que verdaderamente ama su vida vendrá a llenarse de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos compañeros. ¿Por qué? Porque el creyente necesita apoyo para crecer, necesita oración. Aún así el apóstol Pablo decía, oren por mí. Oren por mis fuerzas. Entonces, el creyente, el discípulo necesita amistad espiritual. El Señor Jesús dijo, vayan de 2 en 2. ¿Qué quiere decir? No vayan solos, vayan de 2 en 2, en parejas. Todos nosotros necesitamos un compañero espiritual. Alguien que nos levante, como dice, cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. El poder de la unidad es muy importante para poder sobrellevar las cosas. El creyente necesita corrección, necesita ánimo, necesita palabra y a veces esperamos que la gente vaya a nosotros, pero somos nosotros los que debemos venir al Señor. Ven a mis atrios con gozo, con alegría. Entonces, ¿cuáles son las 3 áreas del discipulado? Conocimiento bíblico. Esa es la primera área. Debemos aprender la palabra. Aprendo la palabra de Dios de la misma forma en que debo aprender primero las señales de tránsito antes de manejar. Antes de recibir una licencia, yo puedo tener un carro, pero yo no puedo salir a manejar si no tengo esa licencia, si no la estudio primero, si no aprendo. Y así enseña también la Biblia. La Biblia enseña a cómo vivir, a cómo tomar buenas decisiones y cómo agradar a Dios. Entonces, antes de empezar el discipulado, debes tenerle mucha prioridad a la palabra de Dios. Así como tú le tuviste prioridad, si los que tienen vehículos, tengo mi carro, quiero mi licencia, así como tú tuviste esa prioridad para poder manejar tu carro, tuviste que aprender las señales de tránsito, aprender todas esas cosas. Entonces nosotros, si yo quiero vivir correctamente conforme a la voluntad de Dios, entonces yo debo aprender la palabra de Dios. Hay gente que quiere vivir como Dios manda, pero ignora los principios y las decisiones y por eso es que se van por religiosidad, por eso es que cogen un camino equivocado, una secta, porque no leen, no aprenden por sí mismos. La vida espiritual hay que cultivarla todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo, todo el día. Así como comemos, nos bañamos todos los días, así también debemos cuidar nuestra vida espiritual. Segundo, desarrollo del carácter. Es la segunda área. Parecerme más a Cristo. No solo saber versículos. Es como cuando uno aprieta una naranja, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprieto la naranja, ¿qué sale? Sale jugo de naranja. Tiene que salir, porque no puede estar seco. Entonces, un cristiano cuando es presionado, cuando es puesto bajo presión, así como la naranja cuando se exprime, es puesta bajo presión, debe sacar paciencia, debe sacar amor, debe sacar fe, debe sacar dominio propio. Si eso no está pasando, pues quiere decir que todavía nos falta desarrollar más juguito por dentro. Hay que desarrollar ese juguito espiritual, ¿verdad? Porque a veces hay cristianos, y creo que a todos nos pasa, que en momentos de bajo presión pues no salió nada, seco. Terminan blasfemando a Dios, terminan blasfemando a la gente que verdaderamente los apoya. ¿Por qué? Porque descuidaron
su vida espiritual por cosas materiales, por cosas para sustentar lo físico. Entonces, de la misma forma y de la misma importancia como sustentamos nuestro cuerpo físico y como también debemos hacerlo con nuestro cuerpo espiritual. Tercera área, capacitación para servir. Usar lo aprendido. Yo tengo que usar lo que estoy aprendiendo. No es simplemente, lo voy a coger para mí, porque hay gente que es egoísta cuando aprende conocimiento. O sea, esta perla es para mí. Yo sé que las perlas no se comparten a los cerdos porque la pisotean, pero las cosas que tú aprendes, enséñalas a los hijos de Dios. No aprendemos a cocinar solo leyendo recetas. También hay que cocinar, ¿verdad? Entonces, yo me puedo saber una cantidad de recetas, pero si nunca las cocino, pues da igual, ¿verdad? Entonces, asimismo, en el reino de Dios se aprende sirviendo, se aprende orando, se aprende ayudando, se aprende evangelizando, es decir, a poner en práctica lo que yo estoy aprendiendo. Y más si lo llevo al entendimiento, porque eso es un gran fruto del Señor. Entonces yo voy a aprender para servir, voy a aprender para orar, voy a aprender para ayudar, voy a aprender para evangelizar, ya sea a mi casa, a mi barrio, a mi familia, a la persona que Dios coloque en tu vida. El discipulado, quiero que entiendas que el discipulado es algo progresivo. El discipulado no es algo que se dé de la noche a la mañana. Nadie nace maduro espiritualmente. No es como que tú te vas a bautizar en las aguas y ya. No, ya yo soy perfecto, ya yo me voy en el arrebatamiento de la iglesia. No, aquí empezamos un proceso de nuevo nacimiento. Y cuando Dios habla de nuevo nacimiento, habla de bebé. Entonces empezamos desde cero a nivel espiritual. Y un bebé tiene que ser mantenido con leche al principio. Después tiene que ir creciendo, porque si no crece, entonces hay anormalidades. Y por lo general el tiempo terrenal no es el mismo que el espiritual. Hay gente que puede crecer en 1 año, en 2 años, en 3 años. Todo depende de la capacidad y la voluntad que esa persona tenga para soltar, para morir a sí mismo y tomar la vida de Cristo. Entonces, un bebé primero gatea, luego camina y después corre. De la misma forma, la fe primero se aprende, luego se practica y después se enseña a otros. Primero se gatea, es decir, primero se aprende. Después se camina, es decir, se practica y después se corre, se enseña a otros. Por eso la palabra de Dios dice, esto no es del que quiere ni del que corre. O sea, hay gente que recién empezó y ya está, ya quiere correr. Es como que mi hija de cuando estaban recién nacidas, es como que tenían 5 meses y ya estaban corriendo. Eso es demoníaco. O sea, usted ve a un bebé corriendo a las 3 de la mañana con 5 meses de nacido, eso da miedo. Entonces, si eso a nivel físico da miedo, ahora cuánto más a nivel espiritual. No se dan el tiempo. Y cuando hay una caída de ese tipo es fuerte. Por eso es que hay mucha gente que no vuelve a levantarse o le cuesta levantarse. Porque es que ya lo quieren hacer. Sin discipulado, sin nada, sin aprender. Y no estoy hablando de un discipulado así como hermenéutica y cosas así intelectuales. No. Sino con aprender a respetar los ciclos. Un bebé tiene que esperar ser amamantado. Un bebé tiene que esperar a que sus piernas se fortalezcan, su columna se fortalezca y la columna representa la fe. Los huesos representan la estabilidad. Entonces, una persona tiene que saber tener paciencia, porque entonces puede cometer el gran error de dar cosas antes de tiempo. De hecho, Jesús fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos, no van a salir todavía hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes, hasta que no pase el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Entonces, es indispensable que nosotros entendamos este principio de esperar, porque una de las cosas que cometió Adán y Eva fue no esperar, y ese es el pecado de nosotros. La ansiedad, quiero las cosas y quiero que Dios me use ya, y puede que Dios te use, porque de hecho un bebé está vivo, pero no está preparado
para correr, porque se le parten las piernas. Y luego hay personas que no vuelven a levantarse más, porque fueron niños que se le partieron las piernas, lisiado de pies, fueron lisiados. Entonces, no es normal que una persona empiece a enseñar a otros si primero no se enseña a sí mismo. Y esa es una de las cosas que el apóstol Pablo le dijo a las mujeres. Primero aprendan, porque las mujeres no estaban preparadas. Primero aprendan y después enseñen. Por eso él no les permitía a las mujeres hablar en ese momento, porque las mujeres no estaban preparadas, eran bebés. De hecho, recién empezaban a recibir discipulado, porque las mujeres en ese entonces no recibían discipulado. Entonces, así somos nosotros como discípulos. Todo tiene su tiempo. Un bebé todavía necesita cuidado. Ahora, el tiempo que vas a ser bebé depende de ti, solamente de ti. Tú puedes ser bebé unos meses, tú puedes ser bebé. En el mundo espiritual el tiempo pasa más rápido. De hecho, no hay tiempo en el mundo espiritual. Tú puedes llegar a crecer rápidamente en el Señor, pero se tiene que ver. No es aparentar como los religiosos que aparentan. No es aparentar, es ser. Eso es lo importante. No es hablar de paz, es sentir la paz. No es hablar de plenitud, es vivir la plenitud. Eso es lo importante. ¿Qué es un tutor? Un tutor es alguien que ya caminó un poco más y ayuda al otro. Tú puedes ser tutor de tu experiencia, ¿verdad? Lo que tú estudiaste. ¿Y quién te va a hablar a ti de cosas que tú estudiaste o que ya tú manejas? Entonces tú te vuelves tutor de aquello por lo cual ya tú atravesaste. Quizás en tu vida fuiste un drogadicto, pero saliste de la drogadicción. Tú te conviertes en un tutor de alguien que está pasando por la misma situación. ¿Por qué? Porque ya pasaste por ahí, lo superaste. Entonces nos volvemos tutores cuando caminamos un poquito más y ayudamos al otro que todavía está empezando o está pasando por un proceso muy parecido al que tú viviste. Entonces es más fácil caminar por un camino oscuro cuando alguien que ya conoce el camino va adelante. O sea, no hay que menospreciar al maestro, no hay que menospreciar la experiencia. La experiencia no se menosprecia. Cuando una persona va adelante de ti y ha atravesado las cosas que tú estás atravesando y la ha superado, pues préstale atención, porque quizás te pueda dar salida más fácil a muchas cosas que estás viviendo. Si él abrió brecha, pues para ti se te va a hacer más fácil. El tutor anima, corrige, escucha, guía. Eso es lo que hace un tutor. Y tú te vas a convertir en un tutor de otros. Ya eres tutor en ciertas áreas que manejas, pero te vas a convertir en un tutor de la palabra de Dios, porque vas a aprender mucho, pero ya sabes, vamos a ponerla en obras. Es necesario que aprendamos y aprendamos bien. Empezamos con un fundamento muy sencillo, pero que vamos a escuchar, que vamos a meditar. Yo quiero que tú te pongas ahí y pienses para qué quiero estudiar, cuál es la razón por la que yo quiero estudiar. Y si la razón está en parecerme más a Cristo, porque quiero vivir la vida de Cristo, entonces vas por buen camino. Si tu pregunta, no, es que yo quiero servirle, estás corriendo, cálmate. Estás corriendo. Si tu intención es correr antes que gatear, no está bien, estás ansioso. Pero si tu intención es, quiero aprender para parecerme más a Dios en mi vida, así como Cristo caminó en amor, yo quiero caminar. Porque si tú no aprendes a perdonar y amar y a soltar cuando se te presente la persecución ministerial, cuando hayan personas que quieran hacerte daño, tu corazón no va a estar preparado, porque esa semilla no ha dado fruto en tu terreno. Entonces, la importancia del discipulado. Vamos a aprender. Ya para la próxima clase ya empezamos con el tema número 1 de la unidad, que es la fe, y vamos a hacerlo de una manera muy interactiva, muy hermosa para que usted aprenda. Así que estudien esto que han escuchado, no lo escuchen una sola vez, no lo escuchen por escucharlo, porque de nada sirve que usted esté haciendo un discipulado y lo escuche por escuchar, sino que verdaderamente aprenda. Entonces, que no solamente escuche una sola vez, sino muchas veces para que se le vaya quedando ahí, que lo pueda meditar. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este precioso espacio que nos permitiste estar. Señor, te pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús que seas tú cuidando cada enseñanza, cada palabra que hoy, Padre amado, tu pueblo, tus estudiantes han escuchado. Te pido que sea tú
sabiduría sobre cada vida, sobre cada corazón, y que lo que hoy se ha impartido, Padre, esta introducción de la fe, les quede en lo más profundo del alma, en lo más profundo de su subconsciente, Señor, que pueda dar fruto al 100 por 1, Señor. Te lo pido en el nombre todopoderoso de Jesús. Rompe cadenas, quita todo velo que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Te pido que tú rompas todo velo de ignorancia, Señor, te lleves toda ceguera espiritual, y te pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús que seas tú iluminando cada corazón, cada mente y cada persona que hoy se dispone a escuchar tu palabra. En el nombre todopoderoso de Jesús, sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino que produce el fin por el cual fue enviado. Señor, que esta palabra produzca fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos.